Hola alumnas, bienvenidas a la clase número 3 de la materia neuroanatomía. Quisiera darle la bienvenida a esta nueva clase, esperando que hayan tenido los conceptos básicos necesarios que yo ya les expliqué en la primera clase. La clasificación del sistema nervioso, las diferentes partes del sistema nervioso, los conceptos básicos de neuroglia, dentro de ellas los astrocitos, los oligodendrocitos y las células de la microglia. También es importante que tengan un conocimiento de la estructura anatómica y funcional de la neurona y la neurona como unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Los diferentes tipos de neuronas. Y hoy vamos a hacer hincapié, vamos a hablar de la parte fisiológica de la neurona dentro del sistema nervioso central o periférico, que es la sinapsis. La sinapsis es, como definición, el mecanismo de transmisión del impulso nervioso desde una neurona a otra, o a un órgano efector, o a un músculo, o a una glándula. Este mecanismo de transmisión del impulso nervioso puede hacerse desde lo que nosotros conocemos como una neurona presináptica a una neurona postsináptica. La neurona que transmite el impulso se llama pre y la que lo recibe se llama postsináptica. Tenemos que conocer la estructura de la membrana plasmática de la neurona, que es estructuralmente similar a las de otras células eucariotas del sistema del ser humano. Es una membrana formada por una bicapa de lípidos y una capa de proteínas. Estas presentan a su vez diferentes tipos de poros que permiten el intercambio de sustancias, entre ellas iones, desde el interior de las células, del citoplasma, al exterior de las células. Es importante también, para empezar a hablar de este mecanismo de transmisión del impulso, que este puede darse a través de diferentes partes del cuerpo de las neuronas, siendo ellas, para clasificarlas así, a través de axones, que son las llamadas sinapsis axoaxónicas, de un axón a otro, también las llamadas axodendríticas, desde el axón hacia las dendritas, que son las prolongaciones más pequeñas de la célula, y las axosomáticas, que son las sinapsis producidas desde un axón hasta el soma o cuerpo de las neuronas. También es importante conocer que el elemento postsináptico puede ser otra neurona del mismo sistema nervioso, una neurona del sistema nervioso periférico, un órgano efector, una glándula, un músculo, o diferentes estructuras del resto del cuerpo, que puede ser la cápsula de una articulación, también puede ser un tendón. Lo importante es que ahora que conocemos lo que es la sinapsis, cómo se transmite el impulso nervioso, es importante que hablemos de dos tipos de impulsos nerviosos. Uno es el impulso nervioso de tipo eléctrico y otro es el impulso nervioso de tipo químico, o sea, sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. La sinapsis eléctrica se da a través de lo que nosotros conocemos como potencial de acción de las neuronas. Una neurona en reposo que no esté haciendo la realización de la transmisión del impulso, una neurona en reposo tiene un potencial de acción de 70 milivoltios. ¿Qué es esto? Es la carga eléctrica que tiene la neurona dentro del soma del cuerpo y la que existe fuera del citoplasma o del soma del cuerpo neuronal. ¿Cómo existe, cómo se da este potencial de acción de reposo, ese potencial de reposo dentro de una membrana de la célula? A través de iones. Existe una mayor concentración de iones que tienen carga negativa,
que son los iones de tipo potásicos, o sea, el potasio, existe en mayor concentración dentro de la célula nerviosa, y por fuera de la célula nerviosa está el ion potasio. Por dentro el potasio y por fuera el sodio. Dentro de la neurona, el potasio con carga negativa y por fuera el sodio con carga positiva. Cuando se produce una transmisión del impulso o hay una descarga eléctrica, se altera este potencial de acción y se abren los llamados canales de calcio. A través de la apertura de los canales de calcio, el potasio sale de la célula e ingresa el sodio. Sale potasio, ingresa sodio. Sale potasio e ingresa sodio a través de los canales de calcio. Y de esa manera se altera el potencial de acción, deja de estar en reposo y se transmite el impulso nervioso. Esto se hace a través de todo el axón, se hace a través de todas las dendritas, ¿eh? Y del otro lado existe un contacto estrecho hacia la neurona postsináptica, que es la que va a seguir transmitiendo este tipo de impulso. Es importante también que tengamos el concepto de que existen células que son mielínicas y células que son amielínicas, según tengan o no mielina en su pared. La mielina es una sustancia de tipo lipídica, es grasa, que recubre los axones y las dendritas de ciertas neuronas, aquellas neuronas que necesitan transmisión de impulso nervioso a muy altas velocidades, como por ejemplo el nervio óptico. Esta capa mielínica es otorgada a las células especializadas a través de otras células que son los oligodendrocitos. Esta cobertura de tipo lipídica se va a producir en pequeños fragmentos del axón o de las dendritas, de tal manera que la alteración del potencial de acción para poder transmitirse a través de todo el axón ya no se realiza en pequeñas porciones de la membrana plasmática de la neurona, sino que se realiza a saltos entre lo que nosotros conocemos como nódulos de Ranvier, que son pequeños espacios donde no encontramos mielina. El potencial de acción de las células nerviosas mielínicas se realiza a una velocidad mayor porque se transmite desde un nódulo de Ranvier a otro. De todas maneras, es una característica solamente de las células mielínicas. En aquellas que no tienen mielina, el potencial de acción se transmite a través de la membrana plasmática, vuelvo a repetir, por una alteración del potencial de reposo, que es de 70 milivoltios. ¿De qué manera? A través de la apertura de los canales de calcio, del ingreso del sodio y la salida del potasio. Ingresa sodio, sale potasio, y cuando esto se termina, vuelve a ingresar el potasio a la célula y vuelve a salir el sodio. Hacemos como un ingreso de iones y una salida de iones. Un ingreso y una salida de iones va alterando el potencial eléctrico de la pared y de esa manera se produce la transmisión del impulso nervioso de tipo eléctrico. Esto sucede en una parte muy importante del sistema nervioso y de esa manera los centros superiores, llámese el cerebro y los núcleos de la base del cerebro, transmiten impulsos a velocidades que pueden ser de milisegundos. También es importante que conozcamos otro tipo de transmisión del impulso, que es el de tipo químico.
La sinapsis de tipo química se da a través de sustancias químicas que son producidas dentro de las células y que lo conocemos como neurotransmisores. Estos neurotransmisores suelen ser proteínas o glicoproteínas que tienen funciones específicas en la neurona postsináptica. Estos neurotransmisores son variados. En el sistema nervioso central existen algunos como la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, el ácido aminobutírico, existe también la acetilcolina y algunos más que se los voy a ir describiendo posteriormente. Estos neurotransmisores son como pequeñas vacuolas insertas dentro de la neurona, producidas dentro del sistema orgánico de algunas organelas, como por ejemplo el sistema ribonucleico, no en el núcleo, pero sí a través de las mitocondrias, que generan energía en la célula. Estos neurotransmisores viajan a través de los axones, se ponen en contacto con esta membrana plasmática de características lipoproteicas. Esta estructura lipoproteica se une a la vacuola del neurotransmisor y lo elimina a lo que nosotros conocemos como hendidura sináptica, que es una pequeña porción del espacio extracelular que mide aproximadamente 20 o 30 micrones, y desde allí es captada por un receptor de la célula postsináptica. Esta estructura de receptor, que después vamos a hablar, es específico para determinados neurotransmisores. Existe un receptor para la noradrenalina, existe un receptor para la acetilcolina, como existe un receptor para la dopamina. Son transmisiones que son más específicas entre una neurona y la otra. También se dan entre una neurona presináptica y un músculo. La transmisión generalmente producida desde una neurona al músculo se realiza por la acetilcolina. De esta manera podemos transmitir impulsos, por ejemplo, a los músculos del aparato respiratorio que sirven para la función básica de la respiración. Entonces el concepto básico de esta clase es conocer el concepto de sinapsis, los tipos de sinapsis, dentro de ellas básicamente la sinapsis de tipo eléctrica, el mecanismo fisiológico de producción o de transmisión de este tipo de impulso eléctrico, el impulso de tipo químico, el conocimiento de la estructura química de los neurotransmisores, los tipos de neurotransmisores en diferentes localizaciones del sistema nervioso, y también las formas de transmisión desde una célula a la otra, que como les dije podía ser de tipo axoaxónica, axodendrítica o axosomática. El conocimiento de lo que es una neurona presináptica y de lo que es una neurona postsináptica, para que nosotros podamos abordar posteriormente las patologías que pueden existir en una alteración de la funcionalidad de las neuronas. Vamos a mantenernos en comunicación en las próximas clases para que nosotros podamos desarrollar diferentes alteraciones de la sinapsis que vamos a ir viendo en las próximas clases, y quiero dejarles, voy a dejar en este muro, para que ustedes puedan volcar las inquietudes acerca de esta clase, y también voy a dejar mi Gmail, donde ustedes me pueden mandar mensajes para que repitamos alguna cosa, alguna
parte de todo esto que ustedes no hayan entendido o que para ustedes sea más complicado, yo quiero a través de este Gmail o del foro, también pueden utilizar el foro donde yo voy a subir materiales, también lo voy a subir materiales a esta página, para que ustedes puedan descargar las inquietudes o leer la bibliografía que está aquí en el foro y que también están al finalizar el programa, para que no queden dudas acerca de algunas clases y también algunos conceptos que yo le di, que tal vez ustedes no conozcan bien los nombres o les sea bastante difícil de entender, porque por ahí, al ser una clase por ahí de tipo abstracta, donde no tengamos algunos dibujos, yo voy a ir subiéndole material para que ustedes puedan ir entendiendo esto y puedan ir haciendo preguntas acerca de algunas cuestiones que les sean más difíciles. Así que estoy a su disposición y muchas gracias por su atención en esta tercera clase. Gracias.